Vamos con el primer tema del día. La insensibilidad congénita al dolor es una condición congénita en que no se puede percibir el dolor físico. Las señales y síntomas pueden incluir heridas, moretones, incluso huesos rotos y otros problemas de salud, y hay personas que ni se enteran. Te presento la pieza informativa y regresamos a platicar con nuestro especialista. La insensibilidad congénita al dolor es una enfermedad hereditaria poco frecuente que consiste en una interpretación anormal de los estímulos dolorosos, lo cual vuelve imperceptibles las heridas y lesiones entre quienes la padecen. Este padecimiento consiste en un grupo de enfermedades en las que se lesionan fibras nerviosas y provocan alteraciones de los estímulos que transmiten. En el caso de la insensibilidad al dolor, las fibras mielínicas son las que resultan dañadas. La forma más común de esta enfermedad es conocida como insensibilidad congénita al dolor asociada a anhidrosis, donde resalta la falta de secreción en las glándulas sudoríparas. Los síntomas incluyen heridas, moretones, huesos rotos y otros problemas de salud que pasan desapercibidos debido a la ausencia de dolor, aunque también se presenta pérdida del sentido del olfato, problemas para sudar y baja producción de lágrimas. Aunque fue descrita por primera vez en 1932, la insensibilidad congénita al dolor todavía no tiene tratamiento. Lo más recomendable, en caso de padecerla, es evitar lesiones en la piel y en los huesos en la medida de lo posible. Debido a que es un padecimiento congénito, los especialistas también sugieren tomarlo en cuenta antes de tener hijos. Y vamos a platicar ya directamente con nuestro invitado. Nos visita aquí en el estudio de Código Salud el doctor Gonzalo Ferrer Moreno. El doctor Ferrer es especialista en el control del dolor y como especialidad es algólogo intervencionista. Doctor Gonzalo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué es la insensibilidad congénita al dolor? Dimos como un adelanto, una pieza informativa en la que entendemos que hay determinadas personas que sienten más dolor que otras o pueden tener algunas enfermedades o determinados traumatismos y no sentir dolor. ¿Qué pasa? ¿Cómo la puedes definir? Bueno, es parte de un grupo de enfermedades descrito, como bien habías dicho, primera vez en 1932, clasificado en el 84 por Dix. Y bueno, hay 5 tipos. De estos 5, el más común es el tipo 4, que es el SIP. Se hizo famoso porque salió incluso en programas de televisión. Es una insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Esta es la característica que la diferencia de las otras 4 más que hay, ¿no? ¿Cómo la defines para que entendamos a qué te refieres con esta insensibilidad al dolor con anhidrosis? Con anhidrosis, bueno, vamos a definir primero dolor. Dolor está definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Esto ya es subjetivo como tal, que puede estar asociado o no a un daño tisular o en términos de dicho daño. Esto como tal no lo tiene el paciente, no lo tiene quien lo padece y la verdad lo sufre. A ver, el dolor como tal no es una enfermedad, no es un padecimiento, es un efecto de una enfermedad o un golpe, un traumatismo, etcétera. Es un mecanismo biológico de protección. Cuando pasa esto se vuelve un dolor patológico. En este caso estos pacientes nunca tienen dolor, entonces como tal pueden sufrir mil cosas sin que se den cuenta. Fracturas, fiebre, heridas, infecciones, se pueden incluso mutilar. Esto es algo muy característico. En este caso que hay hasta anhidrosis, las respuestas vegetativas del paciente como lagrimar, no está. Entonces puede haber úlceras corneales, puede haber que no sientan cuando se están comiendo, cuando muerden. Por eso algunos doctores en el mundo recomiendan que en cuanto salgan los dientitos del pacientito hay que retirarlos. Es una medida drástica, pero bueno, tal vez necesaria porque literalmente se comen a ellos. Se comen ellos mismos, se pueden rasguñar. ¿De verdad? ¿Y esto porque no están sintiendo? No sienten. ¿No están percibiendo el dolor que está generando esto que tienen? Así es, no lo sienten, entonces no tiene ese mecanismo de hasta aquí, porque me estoy lastimando. Entonces esto conlleva a que el núcleo familiar, la red de apoyo primaria, se ve muy afectada. A ver, doctor, ayúdanos a entender. Entiendo que el mecanismo para sentir dolor, y lo acabas de decir, es subjetivo. Cualquier persona que vamos a sentir dolor, para mí el dolor va a ser más intenso, más fuerte que el tuyo. Y tú vas a decir también lo mismo. Finalmente es como cuando llegan las personas a los servicios de urgencia manifestando un dolor, o por ejemplo un dolor de muela que es espantoso, ¿no? La persona llega directamente con el doctor y su dolor es el más fuerte, el más espantoso y quiere que lo atiendan rápido. Claro. ¿Cómo funciona el organismo para que unas personas tengan el umbral del dolor más elevado, otros lo tengan más bajo? ¿Y qué cómo han ido ustedes identificando la insensibilidad congénita? Bueno, el dolor funciona de la siguiente manera. Hay fibras nerviosas altamente especializadas en llevar el dolor de la periferia al centro.
Entonces, cualquier cosa en este momento, en esa ruta, se intercepta, se interrumpe, y eso puede ocasionar varias cosas. Por ejemplo, puede haber que haya al mayor umbral del dolor, pero eso ya es como algotimia o algognosia, lo que conocemos como el dolor como tal, inherencias culturales, por ejemplo. En este caso, la insensibilidad congénita al dolor quiere decir que el paciente nace con eso, ¿no? O sea, ¿ya es algo genético? Ya es genético. ¿Hay una carga genética en esto? Así es. Solamente el primer tipo es autosómico dominante, los tipos 2, 3, 4 y 5. O sea, hay varios tipos de, Sí, hay de 5. insensibilidad al dolor. Claro, hay 5. Los últimos son autosómicos recesivos, quiere decir que ambos padres deben de tener el gen para que se lo pasen al hijo. Y aún así, cuando pasa esto, solo hay 25% de posibilidad de que nazca el pacientito así. En este caso específicamente, doctor, el que ambos padres o uno de ambos tenga el gen que tiene esta carga genética de insensibilidad congénita al dolor, ¿significa que lo van a manifestar o solo transfieren el gen? Si es autosómico dominante, lo van a tener. Si es autosómico recesivo, no lo van a manifestar, ni enterados van a Solo lo estar, transmiten. Solo transmiten. En Colombia hubo un caso de que la pareja era autosómica recesiva, tuvieron 2 hijos con 2 años de diferencia y los dos tuvieron esta enfermedad. Y los dos tuvieron esta enfermedad. Y es muy difícil porque finalmente ya nos vienes platicando de que muchas personas, por ejemplo, con alguna enfermedad crónica que se manifiesta mucho por el dolor que genera, o un traumatismo, o que se estén mordiendo, o que se arañen, o que se corten y no les duela. O sea, al principio puede ser fabuloso porque decir, pues no me molesta, ¿no? Pero después esto va generando una serie de actividades y, digamos, dinámicas que no le favorecen a mediano ni a largo plazo a la persona. Así es. De hecho, nada más el primer tipo de enfermedad se presenta por ahí a los 20 años. Los demás son o en la infancia, o en la juventud, o incluso en la lactancia. En este caso, el SIPA, que fue este caso que es con anhidrosis, el 20% de los pacientes fallecen antes de los 3 años de edad. Entonces, a veces el diagnóstico es póstumo, ¿no? Post-mortem, ¿no? Ya con historia clínica, con algún análisis, con biopsia de nervio. Y bueno, finalmente, si los que llegan a edad más adulta, como padecen muchas fiebres, puede haber retraso en el desarrollo psicomotor, ¿sí? Infecciones, deformaciones, sobre todo en los huesos y articulaciones, al no sentir el dolor. El no sentir dolor podría ser atractivo, pero ya como en la edad adulta, con cierta conciencia. Exactamente es lo que te decía, a lo mejor qué padre que no me duela algo, Ujú. pero también nuestro organismo nos está engañando, porque cuando nos duele algo, nos está mandando una señal de alerta de que tenemos que acudir con el médico, ir al hospital, etcétera, etcétera. Claro, tiene una función biológica protectora. Exactamente, tal cual. un dolor nos avisa de algo, pero Así si no es. lo sentimos, entonces al principio, qué padre, a mí nada me duele. Pero finalmente es lo que te comentaba. Ahora, ayúdanos a entender biológicamente o químicamente qué pasa. Ujú. Las personas con insensibilidad congénita al dolor, ¿qué tienen en su organismo, en su esqueleto, en los músculos, a nivel, no sé, a nivel de los nervios quizá, Ok. para no generar dolor, esta respuesta que tiene el cuerpo? Bueno, hay 2 tipos en este caso. Una es las respuestas vegetativas, que es cuando hay dolor, hay impulso, sube la frecuencia cardíaca, sube la presión y demás. Pero en estos pacientes no hay nada de eso. Simplemente no hay forma alguna en que el estímulo de la periferia por los nociceptores llegue a interpretarse en el cerebro. como ¿El dolor es un estímulo eléctrico? Es un estímulo físico como tal, Ajá. químico, o eléctrico puede ser, y se transmite de manera eléctrica por nuestros nervios. Ajá. Son 2 fibras, 2 tipos de nervios principalmente, es A delta y C. Son diferentes tipos de dolor y diferentes tipos de conducción, diferentes diámetros, pero estas fibras nerviosas que son altamente especializadas para el dolor, Ajá. no las tienen estos pacientes. Estas personas no las desarrollan. O se desarrollan tan mal que no Ajá, funcionan. Que no funcionan, exactamente. ¿Están identificados sectores específicos o grupos poblacionales en México, por ejemplo, que estén presentando la insensibilidad congénita al dolor? Como tal, identificados no, pero en el año 2005 hubo un caso muy curioso en Pachuca. Bueno, curioso para mí. ¿Tú lo viste? Tal vez. ¿Tuviste cercanía con esto? No tuve cercanía en ese entonces. documentaste? Todavía no. Lo documenté. Fue en el 2005, hubo 6 niños en Pachuca que tuvieron este SIPA. Escasos recursos y fue una población de 800 habitantes aparentemente. Entonces una población muy pequeña, donde seguramente este gen autosómico recesivo está por ahí circulando en la población y se encontró varias veces. Y estos fueron 6 niños en un periodo como de 2 años, ¿no? Cerca de Tula por ahí, y se estuvieron atendiendo en el Hospital Infantil de México, ¿no? La verdad es que fallecieron todos. Es la perspectiva que se tiene, digamos que
no es como otras enfermedades que quizá haya un tratamiento específico que alargue la expectativa de vida o mejore la calidad de vida de un paciente con insensibilidad congénita al dolor. O sea, generalmente el destino es perder la vida. El destino va a ser cruel en este caso. ¿Es fuerte? Es fuerte, es desagradable incluso tanto para el paciente como para todo el entorno. En México la realidad es que estos fueron los casos que se han presentado. En Estados Unidos solamente ha habido 100, en Suecia 40, en Japón 400, porque es una población un poco más cerrada. Sin embargo, bueno, comparando desarrollo médico-científico con otros países, el desarrollo de estos niños fue el mismo que en todos los otros países. ¿En todos los otros casos? Así ¿Hay es. algún factor? Entendemos que está involucrado el factor genético, Pero definitivamente. hay factores, digamos, externos, ambientales, que pudieran... A ver, los casos que se dieron en Estados Unidos, los casos que se dieron en Japón, los casos que se han dado en otros países, incluso los casos documentados en México, ¿tienen alguna similitud aparte de la genética? El único ha sido la biopsia del nervio, y esto se ha correlacionado perfectamente con otros casos, con la falta de fibras mielínicas, amielínicas. La mielina es una capita protectora de los nervios Sí. que ayuda mucho a la transmisión del impulso nervioso. Pero un factor externo no hay. No hay. Lo determinante aquí es genético, tal cual. Puede haber un factor adquirido, pero esto ya no entra dentro de la insensibilidad congénita al dolor. Estas cosas que son adquiridas son algún daño o traumatismo que hay en un paciente ya adulto, ya desarrollado, por ahí después de la juventud, en donde puede haber problemas para la interpretación del dolor, ¿no? Pero esto ya es totalmente aparte y es como un capítulo aparte. Ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico definitivo sería por biopsia. Tomar una biopsia del nervio sural, Ajá. que es en la pierna, pasa cerca del gastrocnemio. Es una rama de los nervios peroneo. Y ¿Se hace una son cirugía? ¿Es una sensitivos. microcirugía? ¿Es invasiva, no invasiva? La ventaja y desventaja de estos pacientitos es que podría uno no usar anestesia alguna, pero sí requieren, porque bueno, Es que de entrada no sienten, no sienten, pero ¿no? a veces Pero no tienen puedes esas- tener esa agresividad con el cuerpo del paciente, claro. Claro, O sea, ese éticamente daño. no puedes laborar así. No, y además la descarga de adrenalina, de catecolaminas al estrés quirúrgico, bueno, pues sí lo van a tener los pacientes. Sí está indicado la anestesia, incluso anestesia puede ser sedación y regional. Se toma el nervio, se estudia y ya con eso se puede ver el nervio tal cual como está, qué es lo Ajá. que tiene y se puede ir orientar hacia un diagnóstico. Después de eso están últimamente ya los estudios genéticos para detectar alguna alteración, algún cromosoma 2, por ejemplo, cromosoma 1. El 9, por ejemplo, es muy característico de la insensibilidad congénita al dolor, pero en judíos askenazi, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo ya nos daría el diagnóstico tal cual. Ahora, una vez hecho el diagnóstico y una vez focalizado que la persona sí tiene la insensibilidad congénita al dolor, ¿cómo trabajas con ella? ¿Cómo es la terapéutica? ¿Cómo empiezas a involucrarte, a lo mejor farmacológicamente, para que la persona pues tenga expectativa de vida? Aquí vamos a buscar ya el término de expectativa y cambiarlo por calidad de vida, ¿no? Tanto para el paciente como la red de apoyo, el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento como tal curativo. No hay Hay como un tal. tratamiento para controlar los síntomas. Tiene que ser multidisciplinario, incluso alguna vez interinstitucional en México, por ejemplo, donde las trastornos de la boca esté el estomatólogo viéndolo con el odontólogo, por ejemplo, porque se pueden estar comiendo, el oftalmólogo para ver los ojitos, porque desarrollan úlceras corneales, pueden perder el ojo, ortopedistas, porque tanto daño en las articulaciones, porque no se dan cuenta, pueden caminar 3 años, suponiendo que puedan caminar 3 años, y la alteración de la articulación por una fractura jamás Ir se al dan desgaste cuenta. y todo es una fractura y no enterarse de que están Enterarse, padeciendo esto. esto puede infectarse. Entonces tiene que haber una red de apoyo bastante grande, revisar bien al paciente, que no haya lesiones, porque cualquier lesión que tengan se puede infectar, se puede comprometer, puede ser más grande de lo que uno puede ver. Exactamente, uno se entera porque finalmente nuestro cuerpo arroja estas señales de alerta, el dolor como tal de lo que estamos hablando, una infección, inmediatamente se manifiesta, ¿no? Y ellos no lo sienten, no lo perciben, No lo expresan porque no no lo tienen. expresan porque no lo tienen como tal, ¿no? Así es. Entonces, el tratamiento es multifactorial y por eso intervienen tantos especialistas. Deben intervenir tantos especialistas, ¿no? Porque no se puede como tal. A veces pueden ser nada más una raspada, hay que dar alguna pomada, algún antibiótico, cultivos, porque van a desarrollar, como son infecciones tan repetitivas, van a desarrollar resistencia farmacológica, ¿no?
Y eso es también muy interesante porque finalmente el hecho de que apliques determinados medicamentos con ellos y que puedan generar resistencia bacteriana, no sé, incluso hasta con la mutación de los virus, etcétera, etcétera, ellos no lo manifiestan. Ahora, una vez focalizado, ya nos dijiste que se tiene que trabajar directamente de manera multifactorial con varios especialistas. Y hay que hablar no tanto ya de expectativas, sino de calidad de vida. En promedio, ¿qué han logrado? Por ejemplo, los casos documentados en nuestro país, ¿qué es lo que se ha logrado con ellos? Entiendo que todos han fallecido, pero finalmente, ¿cómo se ha logrado que esa calidad de vida sea la mejor para ellos? Se logra con educación, educación más que nada, ¿no? Y rehabilitación al paciente. Si el pacientito ya está de edad avanzada, que puede interpretar, decirle, ¿sabes qué? Si la comida, tu mamá te dice que está muy caliente, no la comas. Antes de comer, pregunta a alguien si está muy fría o muy caliente porque puede haber daño. Algo muy caliente no lo van a notar, se van a quemar la boca, se pueden quemar tracto digestivo. Entonces, ese es el tratamiento, nada más. Expectativas de vida en México, solamente encontré estos casos documentados. Pero son pequeños, son niños. Sí, no O sea, pasaron de los 8 difícilmente no llegas a la edad adulta. No, No hay encontré casos un pacientito de 32 años en Estados Unidos. Ajá. Y otro 34 pero en Estados Colombia. Unidos y en Colombia. Pero aquí en México son niños. Era diferente enfermedad. Ajá. Diferente padecimiento. No era el que tuvieron estos pacientitos de nosotros en México. Pues importante, Gonzalo, el que vengas a platicar de este tema. Yo nada más te quiero pedir para cerrar. Claro. Una indicación o una señal de alerta para las personas que nos están viendo a través de los dispositivos en estos momentos o en su televisión. ¿Cuál es el primer síntoma o la primera señal que nos tiene que alertar que un miembro de nuestra familia, un pequeño, pudiera tener insensibilidad congénita al dolor? En este caso serían el neonato como tal, las vacunas, que ni siquiera se inmuten ante la lesión de la aguja. Esto nos podría indicar a que podría haber algo por ahí de alguna insensibilidad al dolor. Ajá. Ese es el primer dato, ¿no? Posteriormente a eso, que no suden. Que no suden. Porque la anhidrosis es súper peligrosa, puede haber problemas de hiperpirexia, que es una temperatura, una fiebre muy, muy elevada que no se puede controlar con medios físicos, tiene que ser medios químicos. O estar siempre en un entorno con aire acondicionado bastante frío. Pero datos de alarma sería ese, que no lloren por algún estímulo, que incluso alguien los pueda tocar y sin moverlos, perciban, así nada más tocar. Y que no suden. Y que no sientan y que no suden. Y que no suden. Importante lo que nos estás diciendo, Gonzalo, para tener identificadas las señales de alerta y sobre todo para que la gente sepa qué hacer y con quién acercarse. Por eso, te invito a que compartas tus redes sociales y manejas algún correo electrónico para que la gente haga contacto contigo, por favor. Claro que sí, me pueden enviar un correo electrónico a contacto@controldolor.com y consultorio fijo, estoy en el Hospital Ángeles, del Pedregal, en Torre Ángeles 815. Fabuloso, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias, doctor. No te levantes, ahí estás muy bien.